Recordar es vivir. Ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Hoy con... Bien, pues en el día de hoy tenemos nada más y nada menos a Hugo Vaca, Hugo Alberto Vaca Beccaria. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola Fran, muy buenos días. Buenos días, pues nada, nos es muy grato tenerte en estos 5 minutos de leyendas vivas porque eres un futbolista argentino que vino casi pronto a España, se ganó el puesto, jugó en varios puestos hasta que luego ya pues se centró en uno solo, pero tenías el dorsal, era un centrocampista polivalente, jugaste con el dorsal número 9, con el 8, hasta que al final yo creo que tu puesto definitivo fue de libre central con el número 5, ¿verdad? En primera división. Sí, efectivamente, todo lo correcto. Sí. De 9 no jugué de 10, que fue justamente el día que debuté en el Bernabéu. Sí. Con el Castilla. Ese día jugué con la camiseta número 10. Para un argentino jugar con la camiseta número 10 es de los talentosos. Claro, porque luego lo llevaría Diego Armando Maradona. Sí, el 10 era de los genios, Alonso, sí. Maradona, Bochini, allá en Argentina, Pelé, el Mundial de México y todo. Sí. Pero claro, que me pusieran a mí la camiseta número 10 era como un poco, porque yo no era talentoso, yo corría, jugaba, le pegaba bien la pelota, pero no era talentoso, o sea que si los muchachos del barrio se hubieran enterado de eso... te hubieran pelado. Claro. Oye, me hablas precisamente de un partido que te salió un partido redondo, un partido completo y incluso metiste un gol. Sí, a los 2 minutos. Sí. Una pared hicimos con Ramón, un chico centrocampista aquí del Cádiz, que es de San Lucas de Barrameda, y bueno, le pegué y entró en el ángulo. La verdad que ni yo me lo creía. Sí. Entonces entramos con muy buen pie. Sí. Oye, para un chico que nace en Balnearia, en Córdoba, el 12 de marzo de 1956, tengo yo aquí, por tanto tienes 66 años. Efectivamente, y fuimos 2 los que nacimos el mismo día, porque tengo un hermano gemelo que también jugó conmigo, jugamos juntos hasta que llegamos a la primera de Belgrano, allá por los años 73, 74. Sí. Oye, por cierto, me provocas otra pregunta, ¿cuánta gente se ha equivocado con tu hermano mellizo? ¿Te ha equivocado con tu hermano? Realmente, cuando éramos chicos, poco, porque no solíamos suplantar identidades, diríamos. Sí. Pero cuando hemos estado en Cádiz, él viene de vacaciones, que vive en Córdoba, de Argentina, aquí ya empezamos con el cachondeo. Yo cuando veo a un conocido, que hay muchísimo en Cádiz, que somos pocos y nos conocemos todos, yo lo mando a él por delante, lo saludan a él y después llego yo y digo, ¿con quién estás hablando? Entonces, oye, yo sé, me has provocado otra tercera pregunta. Yo sé que a ti te gusta el cachondeo y la alegría, pero en el fútbol, en la profesionalidad, te gusta que sea un fútbol serio. O sea, no te gusta mezclar las dos cosas. Hay que tener alegría, pero jugar seriamente, con una cierta disciplina, ¿verdad? Nosotros tenemos, sobre todo cuando ya una vez que somos veteranos, tenemos una máxima, y es esa. Jugamos en serio para divertirnos. O sea, no nos gusta el cachondeo, o sea, y luego en el fútbol profesional indiscutiblemente separamos mucho lo que era la profesión, el trabajo. Si el trabajo lo haces con alegría, cumple mucho mejor, pero de la alegría al cachondeo hay un paso que no hay que cruzar. Sí. Oye, el vivir en Cádiz, a mí me recuerda la canción de Manolito Santander, dicen que el amarillo tal y cual, que cómo te cogió la gente de Cádiz y cómo te ha parecido la gente de Cádiz. Espectacular, o sea, yo cuando llego en el año 78, veo las palmeras, paso por frente del Carranza, de la playa al lado, realmente una ciudad, me pareció una ciudad espectacular. Es más, yo decía, ¿dónde tengo que firmar? Firmaba hasta en un papel de diario, con tal de quedar en Cádiz, porque yo en principio vine un poco a prueba, ¿no? Estaba casi todo hecho, pero quería el Roque Olsen, un entrenador que fue también jugador del Real Madrid. Estábamos en esa época y realmente cuando llego tuve un partido de prueba y ya después, incluso te cuento una anécdota, porque yo salgo de Córdoba, yo estaba jugando cedido por Belgrano en Huracán de Córdoba, y jugábamos contra Belgrano justamente ese partido el domingo, y el sábado me dice el entrenador que no me fuera de mi casa, que me iban a llamar.
y justamente llegó un señor de la directiva de Belgrano, porque yo pertenecía a ese club, y muy serio a mi casa, estaba mi madre, mi padre y un amigo en casa comiendo. Mi hermano estaba jugando en Belleville con el hermano de Mario Kempe, que estaba jugando en el equipo de allá de Córdoba, de Belleville. Y agarro y lo veo muy serio, digo, alguien falleció, alguien, no sé, que me viene dando una mala noticia, y me dice, Hugo, te tenés que ir a jugar a España. ¿En serio? Sí, yo tenía ahí 22 años, había debutado con 17 en Belgrano de Córdoba, o sea que ya llevaba 5 años un poco así en la vida profesional, pero era muy joven. Y bueno, y mi madre, un poco con la lágrima en los ojos, dice, yo rezo por ustedes, todo eso, por mi hermano y por mí. Y dice, pero no espero que te fueras tan lejos. Y mi padre había que hacerle 2 puertas más grandes por el ancho que se puso. O sea, Sí, eso sabía que tu padre se sentía orgulloso de la trayectoria. Por cierto, vamos a recordarle a los radioyentes la trayectoria. Empezaste a los 17 años, bueno, jugando ya desde niño con todo tipo de balones, los balones los más rudimentarios que se podía uno pensar, y en raras ocasiones podía jugar con un balón reglamentario. Y empezaste a los 17 años en 1973 con el Belgrano de Córdoba, luego pasaste al Palermo de Córdoba, donde tuviste una lesión de ligamentos y ciertos impagos que había en el Palermo, luego pasaste al Deportivo Roca, luego al Huracán de Córdoba, y ya en el año 78 estuviste hasta el 83 en Cádiz, primero en segunda división, luego fuiste los héroes de Elche y conseguiste el ascenso a primera división del Cádiz Club de Fútbol, y luego ya terminaste tu vida deportiva en el Algeciras desde el 83 al 86, donde ya colgaste las botas, ¿verdad? A los 30 años. Sí, esa fue toda mi trayectoria deportiva. Tuve cedido, como bien decía, a Palermo, que no solamente no cobré, sino también me tuve una lesión justamente jugando contra Belgrano también, en cancha de Belgrano. Bueno, fueron muchos altibajos, es la vida del deportista, cuando vos tenés que no todo es un camino de rosa. Yo debuté con 16 años en un partido de pretemporada, y a los 17 jugué ya, recién cumplido los 17, el campeonato regional que clasificamos para el nacional de ese año con Belgrano. Y también metí un gol en el debut oficial en San Juan, un gol parecido al que metí en el Bernabéu, con lo cual mi debut ha sido muy bueno, pero después algunas veces te va... Claro, entonces esos altibajos te enseñan a que no todo es oro lo que reluce, que el fútbol es un deporte donde tenés que tener mucho sacrificio, y sobre todo si sos joven, porque tenés que dejar al lado muchas cosas que tus compañeros, tus amigos pueden hacer, y que vos, debido a tu profesionalidad, no debes hacer, algunos que la hacen, ¿entendés? Pero que en ese caso, afortunadamente, salíamos de una familia media argentina con una educación, con respeto, bien alimentados, entonces eso nos permitió, sin ser jugadores estrellas, sin ser talentosos, como te decía al principio, ser simplemente ordenados, ser educados, ser solidarios, tener un poderío físico para superar las adversidades y demás, y ya te digo, por eso fuimos teniendo altibajo, pero formándonos, y cuando llegó ese ansiado pase a Europa, porque yo no iba a jugar más en Argentina antes, cuando vine de Deportivo Roca, del sur de Argentina, yo ya iba a dejar el fútbol, porque llevaba 4 o 5 años, no había hecho ninguna diferencia económica, entonces mi padre tenía una fábrica de lámparas y demás, y yo pensaba ya por el sacrificio que me representaba el fútbol. A mí no me gustaba beber, no me gustaba fumar, no esto, pero realmente no fue demasiado sacrificio. Pero sí, cuando salían mis amigos, yo quería salir también, lo que pasa es que no podía porque tenía que jugar al día siguiente, entonces eso me hizo a mí madurar, y yo iba a dejar el fútbol, y justamente cuando me llegó esa noticia, realmente fue muy bien acogida, y sobre todo venir a Cádiz, que enseguida me encontré que la idiosincrasia del pueblo gaditano es muy similar a la de Córdoba. En Córdoba están todos los humoristas más importantes de Argentina, en Cádiz están todos los humoristas más importantes de España, el carnaval, todo lo que conlleva la ciudad de Cádiz, que es espectacular, y desde el primer día el tratamiento, llevo 44 años aquí, viviendo en el mismo sitio aquí en La Laguna, frente del Estadio Carranza, y realmente el trato de todo ha sido espectacular. Oye, entonces, ¿llegaste a trabajar en algún momento en la fábrica de lámparas de tu padre?
desde chiquito. ¿Ah, sí? Nosotros teníamos, claro, pero lo teníamos en casa, que era como el garaje de casa, había nada más que 3 empleados, y nosotros hacíamos los veladores, las lámparas, los apliques, los colgantes, todo eso. Entonces nosotros hacíamos los cables, la instalación eléctrica, cortábamos los cables 1,40 m, los 40 centímetros poníamos la perilla de interruptor, o sea que ayudábamos en casa siempre, y después estudiábamos en un colegio industrial, que eso me vino ya dejamos con 17 años porque yo ya estaba de profesional, y el colegio teníamos que ir por la mañana y por la noche, y por la tarde entrenamiento, y después mi casa. Entonces y fue como una reprimenda grande de mi madre, porque me dijo, si no te gusta estudiar, pues no te gusta trabajar, y pum pum, y nos metió una bronca, pero bueno, no me podía decir nada porque ya éramos un poco, o era yo, porque empecé antes que mi hermano, independiente, o sea que ya tenía un sueldo, tenía un contrato profesional, aunque aportábamos todo para casa, nosotros nos quedábamos con un poquito para poder salir. Oye, jugabais de joven 2 partidos, incluso en el fin de semana 2 partidos seguidos, casi. Cuando éramos chicos, eso fue cuando nosotros estábamos en sexta categoría, en sexta división. En sexta división eran niños de 12 a 14 años. Entonces empezamos jugando en la sexta, y como éramos altos para esto, también jugábamos en la quinta, que la quinta era de 14 a 16 años, que ya eran niños ya, nosotros teníamos 12 o 13, entonces, y eso nos hizo madurar mucho más. ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos muchas veces cuando hay niños talentosos que destacan en un equipo, los entrenadores quieren tener ese niño, otro se te está pidiendo ya que lo subas de categoría, de división. Eso le pasa también a un sobrino mío, que también juega al baloncesto, y efectivamente, como tienen cierta valía, pues lo cogen y lo ponen en equipos de mayor nivel y de mayor edad. Oye, tu primer sueldo lo recibes a los 15 años. ¿Mi primer? Tu primer sueldo, tu primer salario. Claro, porque es el traspaso del Club Deportivo La Rosa, que era el equipo que vive como Rosario Central, amarillo y azul. Ese traspaso nos compran, no sé si fueron por 300.000 pesos, no me acuerdo cuánto era la cantidad, porque ahora ya la moneda en Argentina no sabe ni cómo era. Y entonces, pero era una cantidad como un sueldo de un empleado, una cosa así, o sea que era una cantidad importante para esas edades. Y lo primero que hicimos fue comprar el juego de muebles del dormitorio nuestro, o sea que eso quedaba en casa. Eso fue a los 15 años cuando los traspasaron. Después nos cobrábamos, división inferiores no cobrábamos. Ya cuando pasamos a la reserva, nosotros jugábamos en la cuarta especial con 15 años. Ya jugábamos en la cuarta especial, que eran niños de 18 o 20 años, o sea que ya ya teníamos rivales mucho más fuertes. Y ahí fue cuando ya pasaba el primer equipo. Pero el primer equipo yo debuto con 17 años de forma oficial. Pero claro, después también no es todo el debut, después hay que consolidarse, porque puede llegar cualquiera, podemos decir. Ahora el problema es mantenerte ahí en la máxima categoría. Y es más, nosotros cobrábamos 5.000 pesetas en la reserva, que nos jugábamos antes ya se jugaba antes el preliminar, diríamos. Entonces nos venía bien, porque con el segundo tiempo, cuando ya se iba llenando la cancha, nos veían a nosotros jugar, a los chicos. Entonces eso hacía que el público ya te conociera cuando daba el salto al primer equipo. Pero también era bueno para nosotros, porque nos acostumbrábamos a jugar con público, que muchas veces estás en división inferiores, y cuando pasa ya te puede un poco atenazar la gente, ¿no? Por eso digo que ahora ya eso es imposible, porque ahora se cuidan muchísimo los campos de fútbol, y están nada más que entrenan, ni entrenan en la cancha. Oye, yo tuve un compañero hace muchos años de trabajo, era de Bariloche. ¿Has conocido Bariloche alguna vez? Sí, pero fui de vacaciones con mi mujer en el año 2014. Pero Río Negro, el Deportivo Roca, estaba muy cerca, estaba a 200 kilómetros de Bariloche. Lo que pasa es que no llegué a ir, y es una espectacular. Toda esa zona es una de las más bonitas de Argentina. Antes de nombrarte otras ciudades como Perú, Lima, Guayaquil, que también por donde pasaste, sabes que hemos entrevistado también a José Luis Salazar, al uruguayo José Luis Salazar Rodríguez. Sí, lo traje yo cuando estando ya de director deportivo en el Cádiz, en el 87-88, que estaba con Víctor Espárrago de entrenador. Con Víctor Espárrago, y luego, no sé si Víctor Espárrago y también Tomás Murillo estarían en aquella época, ¿no?
Tomás Murillo era el hombre, como en Argentina teníamos nosotros también adoptado el hombre que se llamaba Roque Maffini, sí, que era se respiraba fútbol por los cuatro costados. Entonces sí, son sí. esas personas que protegía a los que ellos creían que podían llegar a Sí, ser sí. futbolistas profesionales. Sí, sí, Y sí, Tomás sí. Murillo fue el alma de la cantera del Cádiz, fue el alma. Irigoyen fue el presidente, Irigoyen, pero sí, Tomás sí. Murillo... Oye, ¿y Yamil Simes? Yamil Sime fue un jugador muy famoso de Racing de Avellaneda, Sí, sí, y fue el entrenador que me tuvo a mí en el Belgrano, sí, sí. y que luego los sobrinos de él eran representantes de futbolistas, y ellos fueron los que hablaron conmigo para venir a España, Sí, sí, que sí. eran los hermanos Candalaf, Sí, sí, sí. Tito, Sí, sí. Beto, Sí, sí, sí. y ellos eran sobrinos de Yamil Sime, y de ahí que Yamil fue el que me puso a mí en primera división, también tenía mucha confianza en mí, y bueno, y pasaron los años, porque eso fue del año 73, 74, Sí, sí, sí. y yo salgo para España 4 años después, cuando ya habían venido otros jugadores, Sí, sí, sí. como José Pavona al Alavés, un lateral izquierdo, que Sí. en la época de Valdano, Sí, sí, sí. después tuvo Hugo Módigo aquí, que después coincidimos en Cádiz, que estaba en el Sevilla. Eso te iba a hablar de y, Módigo también. Sí, 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 sí. Sí. Claro, y entonces vinieron antes, y a mí los amigos míos me decían, ¿por qué? Si vos sos amigo de los Candalás, ¿por qué no te lo decís? Le digo, yo no tengo que decir nada a nadie, yo tengo que decir las cosas en la cancha, si yo veo que yo puedo valer para eso, que era muy difícil también venir a Europa, porque solamente había 2 extranjeros, o sea que los clubes eran muy difícil venir a dar el salto. Pero Oye, bueno, se dio. Sí, sí. Hugo, ¿ahora qué te dedicas? ¿Tu tiempo en qué lo empleas? Bueno, hace ya desde el año 2000 yo estuve de director deportivo en el Cádiz hasta el 96. Sí, sí. Después tuve de director deportivo del Jerez 2 años, que se subió contra la Gramanera a segunda división. Sí, sí. Y en el año 2000 me ofrecieron hacer un programa de televisión, aquí en una televisión que iba a abrir en Cádiz, una televisión privada. Sí, sí. Y me propusieron eso y ahí está. Empecé a hacer el programa se llamaba Solo Fútbol, era para todos los equipos de la Bahía de Cádiz, el Puerto Real, el San Fernando, el Portuense, el Sanluqueño, el Jerez, y bueno, y las cosas fueron muy bien porque ya yo tenía hubo un año, la 86, 87, cuando yo dejo la Algeciras, estoy en el paro y no tengo esto, entonces estoy con Juan Manuel Pedreño, que era el jefe de deporte de la cadena SER aquí en Cádiz, de Radio Cádiz, y entonces teníamos muy buena amistad y me llamó para que hiciera los comentarios de los partidos, que le hiciera el análisis del rival que iba a venir a visitar a Carranza cada 15 días, y ahí empecé con ese gusanillo ya antes había participado en muchas tertulias y demás, y bueno, y tuve una reunión con la gente de esta nueva televisión y a los 10 minutos de charla me dice, no, enseguida esperamos, y tuve 10 años ahí, y ahora llevo 12 años, del 2010 hasta la fecha, en Onda Cádiz Televisión, la televisión municipal, hablando de un programa también de fútbol. Del Cádiz. Sí, muy bien. Del Cádiz, se llama El Submarino Amarillo el programa, y es hablar del equipo de la ciudad. Sí. Oye, ahora te voy a decir una serie de nombres y quiero que con una sola palabra o 2 palabras pues lo definas. Si yo te digo Roque Olsen. El hombre por el que estoy aquí, en España. Carlos Acuña. Carlitos Acuña, el paraguayo que vino de... Sí. Un imberbe que llegó y podemos decir con una ilusión tremenda. Se llegó a comparar con Ronaldo, con el... Con el antiguo, el bueno. Sí. Oye, ahora cambiando, cine de Caleta. Momentos extraordinarios en la esencia del barrio, de la esencia de los gaditanos. Sí. Santa María. Un portero con muchísima prestancia, con una persona muy seria, y que fueron mis primeros maestros aquí en Cádiz. Barrachina. Lo mismo, porque Barrachina como central era un puesto que yo en ese momento no utilizaba, yo jugaba por delante de la defensa, pero un señor en todos los sentidos de la palabra. Juan José. Mi amigo, el pollo. Espectacular. Es un chico muy humilde y nunca perdió esa humildad, aún jugando en el Real Madrid. Sí. Oye, Milosevic. Podemos decir
parte de ser mi padre deportivo, porque con Roque Olsen yo no jugué mucho, siendo argentino, y sin embargo con Milosevic siendo en aquel momento era yugoslavo, no estaba diversificado, y Djordjevic, que era el libre que estaba jugando con Roque Olsen, estuvo de suplente mío con Milosevic, o sea, paradójico. Pepe Mejía, un crack, el mejor jugador que he visto yo desde que estoy aquí en Cádiz, nacido en la cantera del Cádiz. Los héroes de Elche, mis amigos, mi familia, y era un equipo de barrio que compitió con la élite y que fue capaz de ganarle y denominarse el Mata Gigante en la temporada 81-82. La carne asada sabor gourmet, lo seguimos degustando todos los miércoles con un grupo de argentinos que viven aquí en Cádiz, y todos los miércoles a las 9 de la noche están invitados para ir al asadito que hacemos. Mágico González. Bueno, Mágico fue el jugador más espectacular que he visto yo en mi vida. Tuve la posibilidad de enfrentarme a él y bueno, y padecer la culebrita macheteada que me la hizo, y parecía inverosímil que se podía ir en tan poco espacio de terreno de juego. Un crack. Sí, el gol olímpico. El gol olímpico, bueno, una faceta del fútbol, y que realmente por ahí algunas veces de suerte y otras veces hay gente con tanto talento que son capaces de hacerlo desde el córner. Sí. Oye, el pelo largo, la cadena plata. Era la imagen de los ochenteros, de ese grupo de amigos, de Luque, de Amarillo, de Dos Santos, que en paz descanse, y bueno, la verdad que quedó como una imagen. Sí. Oye, recordemos a los radioyentes que el Hugo Vaca pues fue portavoz del equipo y luchó por los derechos del futbolista, y estabas en la AFE, eras el portavoz del equipo de la AFE. Sí, me pasó factura. Sí, pasó factura porque sí, eso fue en el año, la temporada 81-82, aquella huelga que se hizo para pedir ser trabajadores por cuenta ajena y bueno, tener alta en la seguridad social. Es más, a mí no me cotizaron seguridad social en las 5 temporadas del Cádiz ni en las 2 de la Algeciras, 2,5. Y bueno, y eso me pasó factura al año siguiente, cuando llegaba Mágico en el 82, que Irigoyen, que antes y después me siguió siendo como mi padre deportivo, el padre que dejé yo en Argentina y lo tuve aquí en Cádiz, me separó del plantel un poco por no haber secundado la huelga, y fue cuando debutaron contra el Castellón, Michel, Butragueño, toda esta gente. Nosotros jugábamos en Las Palmas, que era un rival directo, y tal es así que descendimos empatados a punto con Las Palmas y con el Sporting de Gijón. Sí. Oye, de todas maneras sentirás satisfacción, como sabes que hace 20 años, 30 años, había muchos impagos, incluso había equipos que desaparecían por esos impagos, cuando hoy ya no sé, eso ya no sucede, y es la federación o la AFE la que está atrás de ello, y la que hace de que no se haya esos impagos, no se den. Pues yo pienso que sentirás cierta satisfacción de haber contribuido en los derechos del futbolista, ¿no? Yo estoy totalmente feliz con la vida que he tenido y con las decisiones que he tomado en mi vida. Una de ellas fue esa, y me siento satisfecho por el deber cumplido. Que después se tomaron represalias, que después no tuve el apoyo posiblemente, pero eso queda en otras cosas. Yo me siento totalmente una persona afortunada, lo siguiente, de tener la vida que he tenido gracias al fútbol. Por eso voy a estar eternamente agradecido al fútbol en particular y a la gente de Cádiz en general, porque me han tratado y me han hecho sentir feliz. Tengo una familia, he sido alguien en el fútbol y sigo siendo, porque la actual directiva del Cádiz, en este caso el Consejo de Administración, no tengo nada que ver con la institución, pero tengo las puertas abiertas absolutamente para todo, o sea que soy feliz y tremendamente afortunado. Oye, estamos entrando en las últimas preguntas. ¿Has sido internacional alguna vez con tu país? No, eso era dificilísimo. Nosotros estábamos en Córdoba, el campeonato de Córdoba era un campeonato regional, estaba en la AFA, en pocos equipos del interior, ahora ya está Talleres en primera, Belgrano acaba de ascender afortunadamente después de mucho tiempo la semana pasada, Belgrano tiene un seguimiento espectacular, hay más de 40.000 abonados y el campo es para 20.000, o sea, realmente
estoy muy satisfecho porque ya aquí no tengo rivalidad, me gusta Talleres, me gusta Instituto, me gusta Racing de Córdoba, General Paz Junior, pues Belgrano por supuesto que es mi equipo, o sea que, pero quiero que todos los equipos cordobeses estén lo más alto posible. Sí. ¿Sigue siendo representante de jugadores? No, eso fue una época, en el año, allá por el año 98, después de dejar el Jerez, que estuvimos con el padre de Kiko Narváez, con Miguel y dos abogados, Manolo Gamero y Pedro, y tuvimos ahí esa incursión, pues teníamos ese gusanillo, pero yo había estado en una dirección deportiva muchos años en el Cádiz, entonces el trato que tenía yo era diferente a los demás, en el aspecto de que estás jugando con la vida de un profesional muchas veces. Entonces cuando tenés que darle la carta de libertad o tenés que decirle adiós, es como si parte tuya se te desprendiera de tu cuerpo, o sea, que perdieras algo. Entonces yo lo tomaba así, claro, cuando venían con toda la ilusión del mundo y era el más feliz del mundo, pero cuando después tenía que decirle no al futbolista, y eso pasaba también con eso, nosotros éramos una personas que no teníamos necesidad de vivir de eso, pero era para ayudar, pero muchas veces a los chicos su entorno los tiene mal aconsejados, entonces no me gustaba tratar con los chicos así porque parecía como si vos le estuvieras sacando, lo estuvieras exprimiendo a ellos, cuando la razón de ser de este grupo que habíamos hecho que se llamaba Tramontana, creo que recuerdo que se había puesto el nombre, y con Miguel, que era una persona espectacular, o es una persona espectacular, el padre de Kiko, y con Pedro y Manolo también, que eran dos abogados, pero bueno, eso lo tenemos como experiencia y seguimos, sobre todo lo que bueno es la amistad que tenemos. Oye, ¿la saga de Hugo Vacas continúa jugando al fútbol o está en el arbitraje? No, la saga sigue, pero Alberto, que fue el primero que entró en arbitraje, terminaron de 18 años como juveniles y entró de árbitro, porque no podía haber duplicidad de licencia de árbitro y de jugadores. Hugo fue 6 meses después, también entró de árbitro y estuvieron cerca de 9-10 años, llegaron a la tercera división. Y Alberto encontró un trabajo en una farmacia, como farmacéutico, como auxiliar de farmacia, y está muy contento. Hugo es profesor de primaria y ahora está como delegado de campo en el Cádiz Club de Fútbol, o sea que ahora sale más que yo cuando jugaba al fútbol en la tele. Oye, cuando llegaste a España, un argentino se encuentra con expresiones no habituales y que en su país significan otra cosa. Me explico, por ejemplo, lo de coger un ratón. ¿Te encontraste con expresiones de estas así? Sí, aparte siempre son... Claro, pasa que como están las cosas en la vida normal, no está en qué se dice, sino cómo se dice, ¿no? Por eso digo que la verdad que la pasamos muy bien. Al principio me costaba conocer, porque claro, hay otras palabras que nos suenan muy fuerte a nosotros, y entonces nosotros decimos sociedad, aquí dicen otra palabra que para mí me resulta muy fuerte, entonces, pero claro, tal como se dice, ¿no? Y luego el problema fue en los carnavales, que los 2 primeros años yo no me enteraba de nada. Yo veía que la gente se reía y yo decía, ¿de qué se ríen esto? ¿No? Y claro, una vez que ya conoces la forma de hablar, y claro, y sobre todo yo tuve la suerte, te digo, que tuvimos un grupo con Luque, con Josemi, con Chico Linares, con Juan José, con Pepe Mejía, con Mané, o sea, éramos todos amigos, nos juntábamos en todos lados, o sea que éramos... Y eso son lo que me enseñaron a mí la esencia. Nosotros estábamos, cuando hablas del cine Caleta, eso está en la calle Paraguay, a 2 casas, 50 metros, vivía el Luque. Y nosotros íbamos con el Luque, yo el más amigo éramos con los que estábamos, igual que los otros, pero comíamos en su casa, al frente del bar del cine Caleta había un bar que se llamaba el Bar Ramón, que te ponía las morenas estas, pescadito frito. Entonces yo me crié con esa, aquí en Cádiz, en ese barrio, en el barrio más castizo de Cádiz, tanto el barrio de Santa María como el barrio de La Viña. El barrio de La Viña más del carnaval y el barrio de Santa María más del flamenquito. Oye, ¿ha llegado a conocer a grandes estrellas del carnaval como el Celu, el Yuyu, el Massa, el Peña? Anoche me crucé con el Celu, ¿no? Es que el mundo del carnaval, el mundo del fútbol, aquí hay 3 patas. El carnaval, la Semana Santa. El fútbol, pero el fútbol, o sea, aglutina al carnaval y a los, en este caso a los cofrades,
y con todos los grandes, de Pedro Romero, que nos cantó cuando vinimos de Elche, con Antonio Martín, que estos son por la parte de lo que es Joaquín Quiñones, que va a dar el programa también, va a ser... Entonces, esos son más de comparsa. Después están de las chirigotas, con todo, con Manolito Santander, nacido con nosotros. El Celu, anoche estuvimos charlando, justo nos cruzamos por Cádiz. Con todo, por el mundo del carnaval vive en el Carranza. También, o sea, y cuando yo escucho el himno oficioso de Manolito Santander, hace no sé cuántos años que lo hizo con la familia Pepperoni, que no fue un éxito de... Ha llegado a convertirse en un himno del Cádiz, Claro, pero que cada vez que lo cante y la canta la gente, a mí se me ponen los vellos de punta, pero cada vez. Sí. Por eso digo que Cádiz me ha llenado, en todo. El Celu decía una letra muy graciosa que decía que se había tirado, dice que él sabía tanto de fútbol, se había tirado 30 años jugando con los juveniles. Sí, anoche se los recordé porque estábamos charlando y dice, íbamos con Paco Baena, que fue el máximo goleador en la historia del Cádiz, y con otro amigo por las calles por Cádiz, que fuimos a unos actos, y nos cruzamos el Celu y dice, yo el fútbol que veía era el que mi padre me llevaba, y después con Hugo, que le pegaba fuerte a la pelota. Yo siempre me meto con Paco Baena con los goles de cabeza, y él se mete conmigo, dice que yo le pegaba al del bombo que estaba ahí en la puerta. Y con el Celu le recordé justo, claro, pues empezamos a hablar de fútbol y digo, vos tenés 30 años con esto. Claro. Que esa chirigota que después se llamaba Los Enterados. Sí, exactamente, Los Enterados, efectivamente. Bueno, ha tenido muchos personajes famosos. Oye, Hugo, que ha sido un placer estar contigo y bueno, pues aquí nos tiene siempre 5 minutos de Leyendas Vivas. Está muy satisfecho y se vanagloria de haber tenido entre sus invitados a Hugo Alberto Vaca Beccaria. Así es, muchas gracias, y yo sobre todo, antes para finalizar, también un agradecimiento porque hace también, junto con Michael Robinson y Alejandro Sanz y otras personas más, me nombraron hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, y realmente estoy, ya te digo, más que agradecido, estoy comprometido con la ciudad. Muy bien, pues nada, se agradece tus palabras para estos 5 minutos de Leyendas Vivas, y como siempre aquí nos tienes. Un abrazo y hasta siempre, Hugo. Venga, muchísimas gracias.